Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en el desarrollo de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. El día de hoy nos acompaña el doctor Germán Alberto Bula Escobar, presidente del Consejo de Estado. Bienvenido, doctor Bula Escobar, a este espacio que es suyo. Muchas gracias, doctor Casabuenas. Doctor Bula, cuéntenos un poquito de su vida. Bula, apellido como costeño, el Escobar como apellido paisa. Cuéntenos esa fusión de culturas ahí en sus apellidos. Bueno, es breve, ¿no? Mi padre estudió en la Universidad de Antioquia y fue nombrado juez en Andes, Antioquia, y allí conoció a mi madre. Después se fue a Córdoba y cuando se restableció el Frente Nacional, un gran dirigente liberal de Medellín, Jaramillo Sánchez, hizo las listas para Congreso y lo sacó del ejercicio de la profesión de abogado y lo metió a la Cámara de Representantes. Entonces fue parlamentario desde el año 58 hasta el año 86. Terminó en el Senado de la República y de ahí que yo sea, digamos, una fusión entre Córdoba y Antioquia. Doctor, ¿cuál es su formación profesional? Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad del Rosario y 2 maestrías, una en Economía en la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en Ciencia Política en el Instituto de Altos Estudios Europeos. Dejé trunco un doctorado en Inglaterra en materias de cibernética organizacional. Pensaba investigar el tema de paz desde el punto de vista de los enfoques sistémicos y cibernéticos, pero hubo circunstancias en Colombia que me obligaron a regresar a marchas forzadas. Ya veremos si habrá otra oportunidad para retomar esos estudios doctorales. Doctor Bula, ¿cuál ha sido su recorrido profesional? Quiero que nos hable de la parte que usted ha tenido en lo privado y en lo público, por supuesto. Bueno, yo ejercí la profesión de abogado y luego acepté la invitación del ministro Guillermo Alberto González para ser superintendente del subsidio familiar. Era que estuve al frente de esta entidad que se encarga del monitoreo, vigilancia y control de las cajas de compensación familiar. Cuando nombraron ministro a Jorge Carrillo Rojas, el ministro obrero de Trabajo, nos conocíamos por el mundo de las cajas de compensación familiar en que, como se sabe, los trabajadores detentan la mitad de los consejos directivos en todas las cajas. Y de ese conocimiento le surgió a él la idea de invitarme a ser su viceministro. Me dijo que necesitaba un viceministro que a la vez que al establecimiento le dijera que podía ser equilibrado, se lo dijera también a las clases de trabajo, sí, claro, a las clases trabajadoras, de manera que ahí estuve como su viceministro y luego el presidente Barco y el ministro Name decidieron ratificarme como viceministro ya en el gobierno liberal, después de terminado el gobierno de Belisario Betancur, y luego estuve con el ministro Yunes Moreno, que había sido consejero de Estado, de manera que con estos 3 ministros fui viceministro de Trabajo. Después estuve en la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personal, que agrupa a las medianas y grandes empresas que tienen organizada, digamos, la función de relaciones humanas o de relaciones industriales, como se denominaba en el pasado. De allí sencillamente acompañé a Luis Carlos Galán, he acompañado algunas aventuras políticas de ese tipo, digamos, y luego el gobierno Gaviria me ofreció el INCORA, estuve en el INCORA un tiempo corto, una entidad que había que reformar, como en efecto fue reformada, pero muchos años más tarde. Y luego pasé a COPI, la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Empresarios, como terminamos por llamarla, y estuve en ACOPI, después estuve en la Vicecontraloría General de la República,
y luego fui nombrado ministro de Educación por el presidente Andrés Pastrana Arango. En ese cargo estuve pues desde el 7 de agosto de 1998 hasta julio del año 2000. Luego me fue ofrecida la embajada en Venezuela y fui a Caracas como embajador. Y ya estaba Chávez como presidente de Venezuela y estuve allí un par de años. Luego volví a dirigir, a ejercer la profesión nuevamente, la consultoría, y un tiempo después había un Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos de Naciones Unidas en Colombia, que infortunadamente fue liquidado hace unos años. Pues ese centro no tenía presupuesto, no tenía nada, y me pidieron si ad honorem podía dirigirlo. Lo hice, lo organizamos, contribuyó con programas de reincorporación de exarmados, llamémoslos así, de distintos grupos. Y posteriormente, mientras ejercía la profesión y atendía el centro parcialmente, fui elegido consejero de Estado, y desde el 2013 me desempeño como consejero de Estado. Este año los colegas de la Sala Plena me hicieron el honor de designarme presidente de la corporación, y a eso me dedico en este momento, es decir, parcialmente a mi cargo como consejero de la Sala de Consulta y Servicio Civil, y digamos en tiempo repleto se hacen temas de presidencia del Consejo de Estado. Pero antes fue también conjuez del Consejo de Estado, ¿cierto? Bueno, mientras ejercía la profesión yo fui conjuez del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y fui árbitro también del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Digamos que son funciones de tipo judicial. Y actualmente, pues, en la Sala de Consulta y Servicio Civil. ¿Qué hace un conjuez del Consejo de Estado? Hay ocasiones en que el consejero de Estado debe declararse impedido por las razones que la ley establece. Tener interés directo en el asunto, haber conocido del asunto antes, etc. Y en esos casos hay que llamar a un conjuez. Es lo que sucede frecuentemente. Hoy en la prensa se habla de conjueces en la Corte Constitucional para investigar el caso precisamente de un magistrado de la propia Corte, o de fallarlo, mejor que investigarlo. De manera que el conjuez lo que hace sencillamente es subrogar al consejero que no puede conocer del caso, y falla junto con los consejeros de Estado que sí pueden conocer del caso, hace sala y falla los negocios. ¿Qué requisitos debe tener ese conjuez? Bueno, los conjueces en general históricamente han sido personas que han tenido una larga trayectoria profesional, y muchos son ex magistrados. Las salas, las 5 secciones del Consejo de Estado y la Sala de Consulta eligen anualmente una lista de conjueces que suele ser de muy alto perfil, ¿verdad? Naturalmente tienen que ser abogados, tienen que tener una hoja de vida intachable, pero los requisitos que se usan en las secciones son casi siempre de máximos, no de mínimos. Es decir, no se pide como mínimos en la hoja de vida para llegar a ser conjuez, sino se buscan máximos. En el caso de la Sala de Consulta, usted puede pensar en el doctor Hernando Yepes, exministro de Trabajo, el doctor Juan Pablo Cárdenas, uno de los árbitros más reconocidos en el país, el doctor Augusto Hernández Becerra, el doctor William Zambrano Cetina, etc. Son árbitros de muy alto nivel, el doctor Enrique Arboleda. Ese tipo de personas son las que designamos conjueces y nos ayudan cuando los llamamos por cuanto haya la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Es un mecanismo excepcional en que particulares de alto prestigio y que figuran en la lista son sorteados para fallar determinados negocios en los que, como decía, o el juez es recusado, o lo que suele suceder, el juez se declara impedido antes de que lo recusen, claro, porque de eso se trata el honor de ser juez, encontrar que en determinados casos no puede el consejero participar de la decisión. Doctor Bula Escobar, ¿cómo le fue como embajador en la hermana República de Venezuela?
Bueno, ese es un periodo muy agitado. Yo presenté credenciales ante el presidente Chávez y en 2 años que estuve como embajador fui llamado 2 veces en consulta. Es decir, yo creo que en toda la historia diplomática del país no existe un caso igual, es decir, de un llamamiento en consulta por año, ¿no? En los 8 años que siguieron hubo 4 llamamientos en consulta, es decir, uno cada 2 años, pero yo fui llamado 2 veces en 2 años. La primera vez porque pretendía el gobierno venezolano auspiciar el que hubiera un debate en el propio recinto de la Asamblea Nacional, el Congreso venezolano, en el que participaran miembros de las FARC. Además, yo había sido engañado, me habían pasado un orden del día en que no aparecían las FARC. Y yo llevaba palabra, tenía preparada una conferencia, etcétera. Y, pues por supuesto, no fui al acto, fui llamado en consultas a Colombia y ese tema terminó resolviéndose con la mediación del presidente Fox. O sea, tuvo que mediar el presidente Fox para reunir al presidente Pastrana y al presidente Chávez para, digamos, poner las cosas claras en relación con el tema de la guerrilla en Colombia y la relación entre los 2 países. Doctor Bula, aclarémosle a los televidentes qué es cuando un embajador es llamado a consultas a su país. Las relaciones diplomáticas normales implican que cada país tiene un embajador en el otro país o una embajadora y todo está tranquilo. Cuando hay un incidente relativamente grave, el primer paso es el llamamiento en consulta. Entonces el embajador tiene que trasladarse a su país a reuniones, por supuesto, extremadamente privadas y discretas con la Cancillería para evaluar la situación. Ese llamamiento en consulta normalmente solo termina cuando hay algún gesto del país que, digamos, se considera ofensor del otro país, que permita reactivar la relación. Es decir, es como en la relación conyugal o en la relación con los hijos. Hay un momento en que, como dicen en el lenguaje colombiano, me delico, ¿no? Y después puede haber peores problemas hasta llegar a la guerra, pero el llamamiento en consultas es como el primer paso. Entonces, la segunda ocasión fue cuando un general Carreño de nuestro ejército perseguía a la guerrilla en norte de Santander. La guerrilla cruzó la frontera y el general Carreño sostiene que apenas la guerrilla pasó la frontera, empezaron a recibir, digamos, disparos los del ejército colombiano que venían desde Venezuela y era imposible pues que fueran los propios guerrilleros en la huida los que estuvieran disparando. Parecía un fuego de cobertura hecho desde el otro lado de la frontera. General Carreño y el ministro y el general, primer general de Venezuela en ese momento se mostraron los dientes. Hubo necesidad para las 2 cancillerías de sacarlos de los micrófonos, pero yo fui llamado en consultas también porque evidentemente se consideraba un acto poco amistoso el que Fuerzas Armadas de Venezuela eventualmente, de acuerdo con la hipótesis del general Carreño, estuvieran disparándole a nuestro ejército para hacer cobertura a la guerrilla que traspasaba la frontera. En esa ocasión el problema se resolvió de una manera muy extraña porque yo estaba en Costa Rica esperando al presidente Chávez y al presidente Pastrana para hacer una reunión y resolver el problema y resulta que el presidente Chávez nunca llegó porque eso era abril del año 2002 y fue cuando hubo el incidente en que llegó Pedro Carmona a la presidencia de Venezuela, etcétera. Es decir, las cosas cambiaron por completo, nunca llegó Chávez a Costa Rica, de manera que son, digamos, cabriolas de la vida diplomática y política entre los 2 países los que sucedieron. Ahora, tengo que decirle, Gustavo, que yo soy el único embajador de Colombia en Venezuela, en toda la historia, que no fue despedido oficialmente por la Cancillería de Venezuela. Digamos, las circunstancias hicieron que sencillamente yo saliera casi que de manera anónima, ¿no?, de un país en el que había sido embajador durante 2 años. Bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos nuevamente con el presidente del Consejo de Estado de Colombia. Mi
padre se llamaba Alfonso Gómez. Él fue el primero que llegó con el trabajo del cobre. La colombiaco quieren buchilar kumaki, pero a mí bichinales de nada, bichinales gras. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el Gobierno Nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona, es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. En el trabajo del cobre. La colombiaco quieren buchilar kumaki, pero a mí bichinales de nada, bichinales gras. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el Gobierno Nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona, es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Doctor Germán, ¿qué hace el Consejo de Estado? El Consejo de Estado hace justicia, guía y control. Justicia porque falla, es la alta corte jurisdiccional
que falla todos los negocios procesales, los juicios, los conflictos, llámelo usted como quiera, Gustavo, para efectos de la teleaudiencia, en que el Estado tiene que ver. Si el ejército hace un daño en medio de las acciones contra los grupos armados o la policía y alguien se considera injustamente afectado, puede demandar al Estado. Los contratos entre el Estado y particulares suelen tener problemas, los resuelve el Consejo de Estado. Todo el tema laboral del funcionariado público, cuando hay conflicto, lo resuelve el Consejo de Estado. Los temas electorales los resuelve el Consejo de Estado y los temas tributarios los resuelve el Consejo de Estado. Es decir, tenemos una Corte Suprema de Justicia que resuelve los asuntos ordinarios, civiles, laborales, de familia y lo penal, y una Corte Suprema también, que es el Consejo de Estado, que resuelve los asuntos en que el Estado es parte, y una Corte Constitucional que, como se sabe, sencillamente defiende, digamos así, la Constitución de manera concentrada, aun cuando la defensa de la Constitución es asunto que compete también a las otras Cortes, la Suprema y el Consejo de Estado, y a los jueces en general. Esa es la estructura del Estado colombiano, en la que tenemos una Corte especializada en asuntos del Estado. Y lo otro que hace el Consejo de Estado es la función llamada consultiva. El gobierno pide conceptos al Consejo de Estado, a la sala de consulta de la cual hago parte, y nosotros emitimos, digamos, conceptos para el Estado. Ustedes están divididos en 3 salas, ¿cierto? Son 2 salas, la sala contenciosa, como se llama, que es la sala jurisdiccional, donde se fallan los negocios ya mencionados, y la sala consultiva, que es la que se encarga de los conceptos para el gobierno. Ahora, tenemos todo un aparato abajo, que son tribunales en 26 distritos, tribunales administrativos, y jueces administrativos en todo el país. Doctor Bula, contémosle a los colombianos que no conocen este tema, porque siempre que hablan del Consejo de Estado es cuando hablan de la pérdida de investidura de un congresista. ¿Cómo llega eso ahí? Bueno, la Constitución del 91 previó esta figura muy interesante que le permite a cualquier ciudadana, a cualquier ciudadano, solicitar la pérdida de investidura de congresistas y otros funcionarios del Estado cuando incurren en alguna conducta que está previamente descrita en la ley. Lo que sucedió recientemente, Gustavo, es que el Congreso aprobó una ley para que la pérdida de investidura no se decidiera en única instancia, como se venía decidiendo hasta enero de este año, sino en 2 instancias. Entonces, el 15 de enero salió la ley 1881, que obligaba a organizar 2 instancias en el Consejo de Estado. A final de mes ya teníamos organizado el tema de las 2 instancias en el Consejo de Estado. Hicimos modificación de reglamento muy rápidamente para que no hubiera traumas en estos procesos y efectivamente, como usted sabe, ya han empezado a salir los primeros fallos de primera instancia en el Consejo de Estado. Están apelados, de manera que habrá que esperar la decisión de la Sala Plena Contenciosa. Son 27 magistrados, 5 conforman la sala que decide en primera instancia y 22, si hay apelación, van a revisar la decisión tomada por la sala especial. ¿Cómo nace y cuándo nace el Consejo de Estado? Nace según, digamos, nuestro concepto fundacional por una decisión del libertador Simón Bolívar, tomada en Angostura, cuando todavía no había en estricto un Estado. Él señaló que era necesario, ya que no se podían organizar elecciones, tener algún tipo de cuerpo que lo asesorara y representara de alguna manera a la sociedad. Naturalmente esto es desde el punto de vista democrático muy precario, pero es una primera semilla. Hace ya 200 años, ¿no?, que celebramos justamente el 31 de octubre del año pasado, 30, 31 de octubre, 1, 2 y 3 estuvimos en celebraciones del bicentenario del Consejo de Estado. Luego, hace unos 104 años, se le dieron funciones jurisdiccionales y es lo que tenemos hoy. Lo que mencioné, digamos, función consultiva, función jurisdiccional, que en conjunto tienen ya 200 años largos de existencia en nuestro país. Vamos a ir nuevamente a mensajes institucionales y ya volvemos con el presidente del Consejo de Estado.
padre se llamaba Alfonso Gómez. Él fue el primero que llegó con el trabajo del cobre. La colombiaco quieren buchilar Harcumaki, pero a mí bichinales de nada, bichinales grasa. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el Gobierno Nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8,000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos, económicamente nos estamos beneficiando, no solo mi persona, es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Doctor Germán Bula Escobar, ¿cuánto dura el periodo suyo como presidente del Consejo de Estado? 1 año. Solemos elegir anualmente presidente del Consejo de Estado. ¿Y puede volver a repetir? Puede, pero no es usual, no ha sucedido. Y digamos, no es la idea, es un trabajo bastante duro porque uno sigue siendo consejero de Estado, sigue en sus expedientes, en sus asuntos y adicionalmente tiene que cumplir tareas para la corporación. Doctor, ¿cuál es la función de un presidente del Consejo de Estado? Bueno, la primera función externa es representar, ser el vocero de la corporación. Usted se da cuenta que hay una vieja idea y es que los jueces no deben estar frente a las cámaras, en los medios, que los jueces hablan a través de sus sentencias, de sus pronunciamientos, de sus conceptos, etc. Pero como alguien tiene que hablar, entonces para evitar, digamos, una dispersión informativa, se concentra en el presidente del Consejo de Estado. En ocasiones yo invito a consejeros a las ruedas de prensa cuando se trata de la exposición de temas, digamos, muy especializados, de fallos que ellos han proyectado, etcétera. Pero normalmente siempre se verá solo al presidente del Consejo de Estado representando la corporación. Naturalmente hay que presidir las salas y hay que hacer una serie de tareas porque en la actual estructura de la justicia colombiana hay muchas cosas por hacer que inevitablemente recaen, digamos, en el liderazgo, en la coordinación de la presidencia del Consejo de Estado. Naturalmente hay un vicepresidente que ayuda en la tarea, en este caso el doctor Ramiro Pasos Guerrero, un consejero de Estado de la sección tercera que viene de Nariño, fue magistrado del Tribunal de Cundinamarca, y todos los consejeros y las consejeras ayudan en las tareas, digamos, en tiempo extra a sus expedientes porque, digamos, no damos abasto para la cantidad de cosas que tenemos que hacer. No podíamos dejarlo ir hoy sin preguntarle por un tema que a todos los colombianos nos importa, que es la reforma de la justicia. Sí, la justicia, como en general el Estado, necesita reformas. Y nosotros hemos contribuido a las reformas, contribuimos a prescindir de las funciones electorales en materia de Contralor General de la República y Contralores locales en el Acto Legislativo 2 del 2015. Contribuimos con nuestra jurisprudencia a la factura
del artículo 126 de la Constitución nuevo, por virtud de ese mismo acto legislativo 2 del 2015, que prohíbe, digamos, el yo te elijo, tú me eliges. Eso es una jurisprudencia del Consejo de Estado. Y hemos presentado, como tal vez usted recuerda, doctor Gustavo, el 15 de marzo presentamos, el día antes de la entrada en nuevas sesiones del Congreso, un proyecto de reforma a la Constitución, un proyecto de acto legislativo para prescindir de las funciones electorales en relación con Procurador General de la Nación y Auditor General. De manera que nosotros participamos en las reformas, estamos trabajando, está trabajando también la Corte Suprema de Justicia en proyectos de reforma a la justicia, y está claro que al nosotros mismos proponer prescindir de las funciones electorales, no le queda piso a la afirmación corriente por allí de que nos oponemos a las reformas. No nos oponemos a las reformas, queremos que se hagan bien hechas, bien estudiadas, bien fundamentadas. No se puede, digamos, como decía el presidente López Miquelsen, chambonear con el diseño institucional. Los diseños institucionales tienen que ser bien hechos, responsablemente hechos, y a eso nos dedicamos, a preparar buenos proyectos. El proyecto de acto legislativo que hemos presentado y que el doctor Enríquez Maya, senador de la Comisión Primera del Senado, es el ponente de ese proyecto, es un proyecto que nosotros creemos que está hecho con toda la finura, digamos, con toda la calidad que requiere el presentarle proyectos a el Congreso de la República. ¿Cuánto tiempo conlleva un proyecto como esos? Bueno, por ejemplo, este proyecto, a pesar de que son un par de artículos, 2 o 3 artículos, lo discutimos durante cerca de 8 meses, ¿no?, para recoger todas las iniciativas, todas las sugerencias, hasta tener un proyecto, digamos, acabado que contemplara todas las aristas. Hay que presentar las cosas bien presentadas. La falta de calidad legislativa no ayuda a la democracia. La falta de calidad legislativa genera muchos pleitos, genera muchos problemas, genera inseguridad jurídica, y nosotros clamamos por la calidad legislativa. Entonces, tenemos que ser los primeros en honrar nuestro propio clamor, presentándole siempre al Congreso piezas bien estructuradas. Naturalmente el Congreso les discutirá, eso terminará de afinar las cosas bien presentadas, pero cosas mal presentadas sencillamente generarán reformas mal hechas. Doctor, ya pasando a un tema un poco diferente, ¿cuál es su comida predilecta? Bueno, yo en eso soy un poquito universal, pero claro, tengo, por razones de cuna, una cierta inclinación hacia la comida de las sabanas y la comida antioqueña que mi madre preparaba en casa. Pero no es raro que, digamos, un día desayune con ñame cocido, suero, etcétera, esas cosas que son como mi infancia, ¿no? Algún psiquiatra que creo que fue, entre otras cosas, el pionero del problema de la salud mental en Colombia, el doctor José Luis Calumet, me decía un día que la razón por la que uno come tanto cuando vuelve a su tierra es porque no solo come comida, sino que come, en el fondo, come útero, calzón mocho, pie descalzo, pájaros, etcétera. Es una vuelta como a la infancia, y eso me sucede, recuerdos, eso me sucede realmente con el tema de las sabanas de Córdoba, y naturalmente me sucede con todo lo que es la relación con mi madre antioqueña pura. ¿Arepa, pan o ñame? Si me pone a escoger, difícil, pero ñame o arepa. El pan puedo sacrificarlo, y sobre todo a esta edad. Para este espacio de Cámara Abierta es un gran honor tener una persona de las calidades de Germán Alberto Bula Escobar. Es usted una persona, para los que tenemos la oportunidad de conocerlo personalmente, de un pensamiento muy especial. Siempre me ha impactado eso que usted dice, que los cambios tienen que originarse desde adentro para originar cambios afuera. Doctor Germán Bula, partiendo de todo eso, ¿cuál es el mensaje que usted le da a todos los colombianos que en este momento nos están viendo como despedida de este programa? Bueno, el mensaje que quisiera dar para terminar se me ocurre que es el de las revoluciones morales. Los pueblos, para avanzar, tienen que hacer revoluciones morales, cambios culturales. Y en Colombia hay pesimismo sobre nuestra propia capacidad como nación de hacer cambios culturales, revoluciones morales. Mi mensaje es, no solamente somos capaces de hacer esas revoluciones morales, sino que en efecto las hemos hecho ya. En los últimos 30 años hemos superado 2 grandes problemas de la nación, culturales, morales.
Uno era la connivencia con el narcotráfico y otro la connivencia con el paramilitarismo. En ambos casos de seguro quedan cosas por hacer todavía, pero en lo fundamental son dos revoluciones morales que esta nación ha hecho y que no son atribuibles a Juan o a Juana, son sencillamente revoluciones morales que hicimos como Fuente Ovejuna, todos a una. Y es importante darnos cuenta y hacer conciencia de que las hicimos, porque eso puede ayudar a ser más optimistas en relación con las dos que tenemos por delante. La que tiene que ver con superar la cultura del miedo para trocarla por la de la paz y la esperanza, y la que tiene que ver con elevar los niveles de integridad de nuestro país, es decir, con el tema doloroso de la corrupción. De manera que tenemos dos revoluciones, digamos así, la de la paz y la de la integridad, para ponerlas por lo positivo, y tenemos dos que estamos prácticamente terminando de hacer, la de narcotráfico y paramilitarismo. Podemos hacerlo, podemos construir una mejor Colombia. Ahora, cada cual lo hace, como decía el doctor Casasbuenas, a partir de sí mismo. Mi primera obligación es sencillamente tener en mi despacho y en mi persona un juez probo, un juez diligente, comprometido, y a partir de allí se generan cambios alrededor. Gracias, doctor Germán Bula. A todos nuestros televidentes, gratitud por su tiempo. Contamos hoy con las cámaras de René Romero Celis, de Alex Montañez Escandón, con la edición de Alejandro Yeserún y con la conducción de este amigo de ustedes, Gustavo Casasbuenas Vivas. Solo nos resta decir: Dios bendiga a Colombia.